Río 2, Río 2, 2014, es una película de animación que continúa la historia de Blue y Perla, los guacamayos azules que protagonizaron la primera película. La aventura vuelve a mezclar comedia, música, naturaleza y acción, pero esta vez la historia abandona en gran parte la ciudad de Río de Janeiro para llevar a los personajes al corazón de la selva amazónica. La película se centra en temas como la familia, la identidad, la conservación de la naturaleza y la importancia de conocer nuestras raíces. La historia comienza después de los acontecimientos de la primera película. Blue y Perla ahora viven felices en Río de Janeiro junto con sus 3 hijos, Carla, Dia y Tiago. La familia disfruta de una vida cómoda junto a sus amigos y Blue se ha adaptado completamente al estilo de vida humano. A diferencia de Perla, que siente una fuerte conexión con la naturaleza y sus instintos de ave, Blue prefiere la seguridad de la ciudad y las comodidades creadas por los humanos. Blue es un personaje que ha cambiado mucho desde la primera película. Al principio de la historia original era un ave doméstica que no sabía volar y dependía de los humanos para sobrevivir. En esta segunda parte, aunque ha formado una familia, todavía conserva algunos miedos e inseguridades. Su mayor preocupación es perder la vida estable que ha construido y no sentirse preparado para vivir en un ambiente salvaje. El conflicto principal comienza cuando Perla escucha una noticia importante. Parece que podrían existir más guacamayos azules viviendo en la selva amazónica. Para ella, esta información representa una oportunidad única para que sus hijos conozcan su verdadera herencia y para que la familia pueda conectarse con otros miembros de su especie. Perla siente que sus hijos necesitan conocer sus raíces y aprender cómo viven realmente los guacamayos. Ella cree que crecer en una ciudad rodeada de humanos puede hacer que olviden quiénes son. Por eso, decide que la familia debe viajar a la Amazonía para buscar a otros ejemplares de su especie. Blue, aunque ama profundamente a Perla y a sus hijos, no está emocionado con la idea del viaje. Él está acostumbrado a la vida urbana y teme enfrentarse a un mundo desconocido lleno de peligros. Sin embargo, acepta acompañar a su familia porque entiende que es importante para ellos. Durante el viaje hacia la Amazonía, Blue enfrenta diferentes desafíos. A diferencia de Perla, que se adapta fácilmente al entorno natural, Blue tiene dificultades para sobrevivir en la selva. Sus hábitos humanos, su miedo a los peligros naturales y su necesidad de controlar las situaciones generan varios momentos de humor. Cuando la familia llega a la selva, descubren una comunidad de guacamayos azules liderada por Eduardo, el padre de Perla. Eduardo es un personaje fuerte, tradicional y muy protector con su familia. Su personalidad es completamente diferente a la de Blue, ya que representa una forma de vida más cercana a la naturaleza. El encuentro entre Blue y Eduardo crea uno de los principales conflictos de la película. Eduardo no considera a Blue un verdadero guacamayo porque ha pasado gran parte de su vida junto a humanos. Para él, Blue no conoce las costumbres de la especie ni tiene la experiencia necesaria para formar parte de la comunidad. Eduardo representa una visión tradicional de la identidad. Él cree que pertenecer a un grupo depende de conocer sus costumbres y vivir de acuerdo con ellas. Blue, en cambio, demuestra que la identidad también puede construirse a través de las experiencias personales y los vínculos familiares. La relación entre Blue y Eduardo genera muchos momentos cómicos porque ambos personajes tienen formas de pensar completamente opuestas. Eduardo es serio, disciplinado y acostumbrado a la vida salvaje, mientras que Blue es más tranquilo, nervioso y dependiente de los humanos. Sin embargo, con el tiempo, ambos comienzan a comprenderse. Perla también enfrenta un conflicto personal durante la historia. Aunque está feliz de regresar a la selva y reencontrarse con sus raíces, debe encontrar un equilibrio entre la vida que tenía antes y la familia que construyó con Blue. La película muestra que pertenecer a un lugar no significa necesariamente abandonar todo lo aprendido en otro. Los hijos de Blue y Perla también tienen un papel importante en la historia. Carla, Dia y Tiago representan una nueva generación que combina 2 mundos diferentes. Ellos han heredado características de sus padres y deben descubrir qué significa formar parte de una familia con diferentes experiencias. Tiago,
el hijo más joven, es curioso y aventurero. Su personalidad contrasta con los miedos de Blue y demuestra una mayor adaptación al entorno natural. Carla, la hija mayor, representa una etapa de crecimiento y búsqueda de independencia, mientras que Via muestra una personalidad más intelectual y tranquila. Otro elemento importante de la película es la presencia de los personajes secundarios de la primera entrega. Rafael, Nico y Pedro regresan para acompañar a Blue en su aventura. Cada uno aporta humor y personalidad propia, ayudando a mantener el tono divertido de la historia. Rafael continúa siendo el personaje más experimentado y tranquilo del grupo, mientras que Nico y Pedro aportan energía y momentos musicales. Su presencia ayuda a conectar la nueva aventura con la película original y mantiene la sensación de amistad entre los personajes. En la Amazonía, la familia también enfrenta una amenaza externa relacionada con la destrucción del hábitat natural. La película introduce el tema de la conservación ambiental mostrando cómo las acciones humanas pueden poner en peligro los ecosistemas y las especies que viven en ellos. El conflicto ambiental sirve como una parte importante del mensaje de la película. La selva no es presentada solamente como un escenario hermoso, sino como un hogar que necesita protección. Los personajes comprenden que preservar la naturaleza es fundamental para garantizar la supervivencia de muchas especies. Uno de los personajes relacionados con esta amenaza es Nigel, el villano de la primera película. Nigel regresa buscando venganza contra Blue y Perla. Su obsesión por derrotar a Blue continúa siendo una fuente de humor y conflicto dentro de la historia. Nigel sigue acompañado por nuevos personajes que forman parte de sus planes. Aunque continúa siendo un antagonista, su comportamiento exagerado y sus situaciones absurdas mantienen un tono más cómico que realmente aterrador. La película utiliza al personaje principalmente para crear momentos divertidos. Mientras la historia avanza, Blue comienza a cambiar. Al principio intenta evitar cualquier situación peligrosa y busca constantemente regresar a la comodidad de la ciudad. Sin embargo, al enfrentarse a diferentes desafíos, descubre que es capaz de adaptarse y proteger a su familia. La mayor evolución de Blue ocurre cuando entiende que no necesita convertirse completamente en un ave salvaje para ser aceptado. Él aprende que sus experiencias con los humanos también forman parte de quién es. Su identidad no está definida únicamente por el lugar donde creció, sino por sus decisiones y sus relaciones. El conflicto entre Blue y Eduardo también cambia con el tiempo. Eduardo comienza a reconocer que Blue realmente ama a Perla y a sus hijos. Aunque sus formas de vivir son diferentes, ambos tienen un objetivo común: cuidar y proteger a la familia. La película llega a su punto culminante cuando los personajes deben unirse para enfrentar las amenazas contra la selva y proteger su hogar. Blue demuestra su valentía y utiliza sus propias habilidades para ayudar a los demás, mostrando que sus diferencias pueden convertirse en fortalezas. El final de Río 2 presenta una resolución positiva donde Blue finalmente encuentra un equilibrio entre sus dos mundos. Él acepta la importancia de la naturaleza y las raíces de su familia, pero también conserva los valores y experiencias que adquirió viviendo con humanos. La relación entre Blue y Perla también se fortalece. Ambos comprenden que una familia puede estar formada por personas con diferentes orígenes y formas de pensar. Lo importante no es ser exactamente iguales, sino respetarse y apoyarse mutuamente. El mensaje principal de la película es que la identidad no depende únicamente del lugar donde nacemos o crecemos. Las experiencias, las relaciones y las decisiones personales también forman parte de quienes somos. Blue representa esta idea porque pertenece tanto al mundo humano como al mundo natural. Otro tema importante es la importancia de la familia. Blue aprende que debe estar dispuesto a salir de su zona de comodidad para apoyar a las personas que ama. Aunque tiene miedo, encuentra la fuerza necesaria para enfrentar nuevos desafíos. En conclusión, Río 2 es una aventura familiar que combina humor, música y mensajes sobre identidad y conservación ambiental. La película amplía la historia de Blue y Perla mostrando cómo una familia puede enfrentar cambios y descubrir nuevas partes de sí misma.
Aunque mantiene el estilo divertido de la primera película, Río 2 desarrolla temas más relacionados con la naturaleza y las raíces culturales. La historia de Blue demuestra que no es necesario elegir entre dos mundos diferentes, es posible encontrar un equilibrio y valorar todos los aspectos que forman nuestra identidad. Río 2, 2014, es una película de animación que cuenta con un reparto de voces formado por actores reconocidos que dan vida a una gran variedad de personajes. Aunque los personajes son creados digitalmente mediante animación, el trabajo de los actores de voz es fundamental para transmitir emociones, personalidad y humor. Cada intérprete aporta características únicas a su personaje, haciendo que las aves y los demás animales tengan una presencia más realista y entretenida. El reparto combina actores con experiencia en comedia, cine familiar y doblaje de animación. Sus actuaciones ayudan a construir el mundo de la película, desde los momentos emocionales de la familia de Blue y Perla hasta las escenas cómicas protagonizadas por los personajes secundarios. La química entre las voces permite que la historia tenga energía y conexión emocional. Jesse Eisenberg interpreta a Blue, el protagonista principal de la película. Blue es un guacamayo azul que creció en un ambiente humano y que, aunque ama profundamente a su familia, tiene dificultades para adaptarse completamente a la vida salvaje. Eisenberg aporta una personalidad nerviosa, divertida e insegura al personaje, utilizando un estilo de actuación que combina humor con momentos emocionales. El trabajo de Jesse Eisenberg es importante porque Blue no es un héroe tradicional. No es el personaje más fuerte ni el más preparado para enfrentar peligros, pero su valor aparece cuando debe proteger a las personas que ama. La voz de Eisenberg transmite el miedo, la confusión y la evolución del personaje durante la aventura. A lo largo de la película, Blue pasa de ser un personaje preocupado por la comodidad y la seguridad a convertirse en alguien capaz de enfrentar situaciones difíciles. Eisenberg logra mostrar ese crecimiento utilizando cambios en el tono de voz y en la energía del personaje. Su interpretación ayuda a que el público conecte con Blue porque sus debilidades lo hacen más humano y cercano. Anne Hathaway interpreta a Perla, la pareja de Blue y una de las figuras centrales de la historia. Perla es una guacamaya azul fuerte, independiente y conectada con la naturaleza. A diferencia de Blue, ella se siente más cómoda en la selva y desea que sus hijos conozcan sus raíces. Anne Hathaway aporta seguridad y emoción al personaje. Su interpretación muestra a Perla como una madre protectora, pero también como una persona que tiene sus propios deseos y conflictos. La actriz consigue transmitir la importancia que tiene para Perla encontrar un equilibrio entre su pasado en la naturaleza y su vida actual con Blue. La actuación de Hathaway también ayuda a representar la relación entre Perla y Blue. Mientras Blue suele preocuparse por los peligros, Perla representa la confianza y la conexión con sus instintos. La diferencia entre ambos personajes crea momentos de humor, pero también fortalece la idea de que pueden complementarse. Andy García presta su voz a Eduardo, el padre de Perla. Eduardo es un guacamayo tradicional, serio y protector, que representa las costumbres de la vida salvaje. Su personalidad es muy diferente a la de Blue, lo que provoca varios conflictos durante la historia. Andy García utiliza una voz firme y autoritaria para representar la personalidad de Eduardo. El personaje inicialmente juzga a Blue porque considera que no es un verdadero guacamayo debido a su crianza junto a humanos. Sin embargo, a medida que avanza la historia, Eduardo comienza a comprender y aceptar a Blue. El trabajo de García es importante porque Eduardo no es simplemente un personaje estricto. También es un padre que quiere proteger a su familia y mantener sus tradiciones. La actuación permite mostrar tanto su dureza exterior como su lado emocional. Will.i.am vuelve a interpretar a Nico, uno de los amigos más cercanos de Blue. Nico es un pequeño canario con una personalidad alegre, divertida y amante de la música. Su energía aporta muchos momentos de entretenimiento dentro de la película. Will.i.am utiliza su experiencia musical para darle a Nico una identidad especial. El personaje está muy relacionado con las canciones y el ritmo, por lo que su voz ayuda a crear una atmósfera más dinámica. Nico representa la alegría y la amistad dentro del grupo.
La presencia de Nico también sirve para recordar la importancia de los amigos en la vida de Blue. Aunque Blue enfrenta problemas familiares y personales, siempre cuenta con personas que lo apoyan. La interpretación de Wallach mantiene el tono divertido del personaje. Jamie Foxx interpreta a Pedro, el mejor amigo de Nico. Pedro es un personaje pequeño, pero con mucha personalidad. Su humor y sus comentarios aportan momentos cómicos durante la aventura. Jamie Foxx utiliza su talento para la comedia para darle energía al personaje. Pedro funciona como complemento de Nico, creando una pareja de amigos que genera situaciones divertidas. Su actuación ayuda a mantener el ritmo ligero de la película. George López interpreta a Rafael, un tucán con una personalidad tranquila y experimentada. Rafael es uno de los personajes más sabios del grupo y suele ofrecer consejos a Blue cuando enfrenta dificultades. George López aporta un tono cálido y divertido al personaje. Rafael actúa como una figura de apoyo y representa la experiencia frente a la inseguridad de Blue. Su voz transmite confianza y cercanía. Christine Chenoweth interpreta a Gaby, una rana venenosa que tiene una personalidad muy particular. Gaby es uno de los personajes más extraños y cómicos de la película. Aunque es pequeña y diferente a otros personajes, tiene una gran importancia dentro de las escenas relacionadas con Nigel. Chenoweth utiliza su estilo vocal característico para crear un personaje exagerado y expresivo. Gaby combina ternura y rareza, lo que la convierte en una figura memorable. Su actuación demuestra cómo una voz puede transformar completamente a un personaje animado. Hermione Clement interpreta nuevamente a Nigel, el principal antagonista de la historia. Nigel es una cacatúa que busca vengarse de Blue y Perla después de los acontecimientos de la primera película. Aunque tiene un papel de villano, su personalidad es más cómica que aterradora. Hermione Clement destaca por su capacidad para interpretar personajes excéntricos. Su voz llena a Nigel de dramatismo exagerado, orgullo y humor. El personaje disfruta sus propios planes malvados, pero muchas veces termina creando situaciones ridículas. El trabajo de Clement es fundamental para que Nigel funcione como un villano entretenido. En lugar de ser simplemente una amenaza, se convierte en una fuente constante de comedia. Su interpretación hace que el personaje sea uno de los más recordados de la película. Leslie Mann interpreta a Linda, la humana que cuidó de Blue desde pequeño. Aunque su participación en esta segunda película es menor que en la primera, su personaje sigue representando la conexión entre Blue y el mundo humano. La actuación de Leslie Mann aporta cariño y emoción. Linda simboliza el pasado de Blue y demuestra que la familia puede estar formada por vínculos creados más allá de la naturaleza. Rodrigo Santoro interpreta a Tulio, el investigador brasileño y pareja de Linda. Su personaje representa la preocupación por la protección de los animales y la conservación de la naturaleza. Santoro aporta energía positiva al personaje y ayuda a reforzar el mensaje ambiental de la película. Tulio representa la importancia de proteger los ecosistemas y las especies en peligro. El reparto secundario también incluye diferentes actores que dan voz a personajes de la comunidad de aves y animales de la selva. Aunque algunos tienen menos tiempo en pantalla, contribuyen a crear un mundo más amplio y lleno de personalidad. Una de las mayores fortalezas del reparto de Río 2 es la combinación entre actores de comedia, músicos y artistas con experiencia en interpretación emocional. Esta mezcla permite que la película tenga diferentes tonos, momentos divertidos, escenas familiares y situaciones de aventura. El trabajo de los actores de voz demuestra que la animación depende mucho de las interpretaciones vocales. Aunque el público no ve directamente a los actores, sus emociones son transmitidas a través de los personajes digitales. Cada miembro del reparto ayuda a definir la personalidad de su personaje. Blue representa la inseguridad y el crecimiento personal, Perla representa la fuerza y la conexión con sus raíces, Eduardo representa la tradición, Nigel representa el humor del antagonista, y los personajes secundarios aportan amistad y diversión. En conclusión, el reparto de Río 2 realiza un trabajo importante para convertir una historia animada en una experiencia emocional y entretenida.
Las voces de los actores añaden profundidad a los personajes y permiten que el público se identifique con sus conflictos y emociones. La combinación de talento, humor y emoción hace que los personajes sean memorables. Gracias al trabajo de Jesse Eisenberg, Anne Hathaway, Andy García, will.i.am, Jamie Foxx, Jermaine Clement y todo el elenco, Río 2 consigue presentar una aventura familiar llena de personalidad y energía. Río 2, 2014, es una película de animación que continúa la historia de Blue y Perla, los guacamayos azules que conquistaron al público en la primera entrega. La película vuelve a combinar aventura, comedia, música y una gran cantidad de colores para crear una experiencia familiar. En esta ocasión, la historia abandona parcialmente el ambiente urbano de Río de Janeiro y lleva a los personajes al corazón de la selva amazónica, donde deben enfrentarse a nuevos desafíos relacionados con la familia, la identidad y la protección de la naturaleza. La película tiene como objetivo principal ampliar el mundo presentado en la primera parte. Mientras la primera historia se centraba en el descubrimiento del amor y la libertad de Blue, esta secuela se enfoca más en su vida familiar y en la búsqueda de sus raíces. El protagonista ahora debe enfrentarse a un problema diferente, descubrir quién es realmente y aceptar que formar parte de una familia significa estar dispuesto a cambiar y adaptarse. Uno de los mayores puntos positivos de Río 2 es su aspecto visual. La animación es colorida, dinámica y llena de detalles. La selva amazónica está representada como un lugar lleno de vida, con paisajes impresionantes, animales variados y una gran riqueza de colores. Los escenarios transmiten una sensación de aventura y ayudan a que la película sea una experiencia visual atractiva para espectadores de todas las edades. El diseño de los personajes también es uno de los elementos destacados. Blue, Perla y sus hijos tienen apariencias expresivas que permiten transmitir emociones fácilmente. Los movimientos de las aves, las expresiones faciales y las escenas musicales muestran un gran trabajo de animación. La película aprovecha al máximo el medio animado para crear situaciones que serían difíciles de realizar en una producción con actores reales. Otro aspecto positivo es la música. Al igual que la primera película, Río 2 utiliza canciones alegres y ritmos inspirados en la cultura brasileña. La música forma una parte importante de la identidad de la película y ayuda a mantener un ambiente energético. Las escenas musicales aportan diversión y hacen que la película tenga una personalidad propia. La historia también tiene mensajes positivos, especialmente relacionados con la familia y la identidad. Blue representa a una persona que se siente dividida entre dos mundos. Por un lado, tiene una conexión con los humanos que lo criaron y por otro lado, debe aprender sobre sus raíces como ave. La película transmite la idea de que una persona no tiene que elegir solamente una parte de sí misma, sino aceptar todas las experiencias que forman su identidad. La relación entre Blue y Perla continúa siendo uno de los elementos más importantes. Ambos personajes tienen personalidades opuestas, pero precisamente esa diferencia crea una dinámica interesante. Blue es más inseguro y cuidadoso, mientras que Perla es más aventurera y conectada con la naturaleza. La película muestra que una relación puede funcionar cuando las personas aprenden a aceptar sus diferencias. La incorporación de nuevos personajes también aporta variedad a la historia. Eduardo, el padre de Perla, introduce un conflicto relacionado con las tradiciones y la aceptación. Su relación con Blue genera momentos divertidos porque representa una visión completamente diferente de la vida. A través de este conflicto, la película explora la idea de que la familia puede aceptar a personas con experiencias distintas. El personaje de Blue sigue siendo uno de los mayores atractivos de la película. A diferencia de muchos protagonistas de aventuras, Blue no es un personaje completamente seguro o preparado. Sus miedos y dudas forman parte de su personalidad. Esto permite que el público pueda identificarse con él, ya que su crecimiento ocurre de manera gradual. La comedia es otro elemento importante. La película incluye muchos momentos divertidos gracias a personajes como Nico, Pedro y Nigel.
Los chistes están dirigidos principalmente al público familiar, combinando humor físico, situaciones exageradas y diferencias de personalidad entre los personajes. Nigel, el antagonista de la película, también aporta entretenimiento. Aunque sus planes de venganza son una parte importante de la historia, el personaje funciona principalmente como una fuente de humor. Su personalidad exagerada y dramática crea escenas divertidas, aunque no representa una amenaza tan fuerte como otros villanos de películas animadas. A pesar de sus aspectos positivos, Rio 2 también tiene algunas debilidades. Uno de los principales problemas es que la historia no alcanza el mismo impacto emocional que otras películas de animación más profundas. Aunque presenta buenos mensajes, el desarrollo de algunos temas podría haber sido más complejo. El conflicto entre Blue y Eduardo tiene potencial, pero la película lo resuelve de una manera bastante sencilla. La diferencia entre ambos personajes podría haber sido explorada con más profundidad, especialmente en relación con temas como la identidad, la adaptación y las expectativas familiares. Otro punto negativo es que la película intenta incluir demasiados elementos al mismo tiempo. La historia combina el conflicto familiar, la amenaza ambiental, el regreso de Nigel, las escenas musicales y varios personajes secundarios. Debido a esto, algunos aspectos importantes no reciben suficiente desarrollo. Los personajes secundarios, aunque divertidos, a veces ocupan demasiado espacio dentro de la historia. Algunos momentos parecen diseñados principalmente para crear humor en lugar de avanzar la trama principal. Esto puede hacer que la narrativa pierda un poco de concentración. El ritmo de la película también puede ser irregular. Algunas escenas avanzan rápidamente, mientras que otras parecen extenderse más de lo necesario. La cantidad de canciones, bromas y situaciones secundarias puede hacer que la historia principal pierda fuerza en ciertos momentos. Otro aspecto que puede dividir opiniones es el estilo de humor. Para los niños, muchas bromas funcionan perfectamente y hacen que la película sea entretenida. Sin embargo, algunos adultos pueden sentir que ciertas escenas son demasiado simples o predecibles. Comparada con otras películas de animación, Rio 2 no busca ser una historia extremadamente profunda o filosófica. Su principal objetivo es entretener, ofrecer una aventura colorida y transmitir mensajes positivos. Para espectadores que esperan una narrativa compleja, puede resultar algo limitada. Sin embargo, la película tiene éxito en lo que intenta hacer. Es una aventura familiar con personajes agradables, música divertida y una estética visual llamativa. No todas las películas de animación necesitan tener una historia complicada, algunas funcionan por su energía, humor y capacidad para entretener. Uno de los mayores valores de Rio 2 es su enfoque en la naturaleza. La película presenta la selva amazónica como un lugar hermoso que necesita protección. Aunque el mensaje ambiental no es extremadamente profundo, ayuda a que los espectadores más jóvenes comprendan la importancia de cuidar el planeta. La relación entre Blue y Perla también recibe un desarrollo interesante. La película muestra que una familia no necesita ser perfecta para ser fuerte. Los conflictos pueden existir, pero lo importante es la capacidad de comunicarse y apoyarse. En conclusión, Rio 2 es una película entretenida, colorida y adecuada para disfrutar en familia. Sus principales fortalezas son la animación, la música, los personajes carismáticos y los mensajes positivos sobre familia, identidad y naturaleza. Aunque tiene algunas debilidades, como una historia menos profunda, demasiados elementos secundarios y un desarrollo limitado de algunos conflictos, la película cumple con su objetivo principal, ofrecer una aventura divertida y emocionante. ¿Vale la pena ver Rio 2? La respuesta depende del tipo de experiencia que busca el espectador. Para quienes disfrutan de películas animadas familiares, aventuras llenas de música y personajes divertidos, sí es una película recomendable. Los niños probablemente disfrutarán mucho de su energía y humor, mientras que los adultos pueden encontrar valor en sus mensajes familiares. Para quienes buscan una película de animación con una narrativa muy compleja o emocionalmente intensa, quizá no sea la mejor opción. Sin embargo, como una aventura ligera,
Visualmente atractiva y llena de entretenimiento, Río 2 cumple bastante bien su propósito. En definitiva, Río 2 es una secuela agradable que amplía el universo de Blue y Perla con una nueva aventura en la Amazonía. No supera necesariamente a las mejores obras del género, pero ofrece suficiente diversión, emoción y belleza visual para convertirse en una película que vale la pena ver, especialmente junto a la familia. Río 2, 2014, es una película de animación que destaca por su enorme riqueza visual, el uso avanzado de CGI y una gran variedad de efectos visuales diseñados para crear un mundo lleno de colores, movimiento y vida. La producción combina tecnología digital con una dirección artística inspirada en la naturaleza brasileña, especialmente en la selva amazónica. A través de sus efectos visuales, la película consigue presentar un ambiente fantástico donde animales, paisajes y elementos naturales tienen una apariencia vibrante y expresiva. El trabajo de VFX y CGI en Río 2 fue fundamental para construir la experiencia del espectador. Al tratarse de una película completamente animada por computadora, cada elemento visible en pantalla fue creado digitalmente, desde los personajes principales hasta las enormes extensiones de la selva. Los artistas tuvieron que diseñar modelos tridimensionales, aplicar texturas, crear iluminación realista y desarrollar sistemas de movimiento para lograr que el mundo de la película pareciera vivo. Uno de los mayores desafíos técnicos del filme fue la creación de una gran cantidad de personajes animales. A diferencia de una película con pocos protagonistas, Río 2 presenta una amplia variedad de aves y criaturas de la selva. Cada personaje necesitaba tener una apariencia única, movimientos diferentes y una personalidad visual propia. El equipo de animación trabajó cuidadosamente para evitar que los animales parecieran repetitivos o artificiales. Los guacamayos Blue y Perla fueron algunos de los personajes que recibieron mayor atención en términos de CGI. Sus plumas representan uno de los elementos visuales más complejos de la película. Crear millones de pequeñas estructuras similares a plumas requiere sistemas digitales avanzados capaces de controlar la forma, dirección, color y movimiento de cada una. Las plumas de los personajes debían reaccionar de manera natural durante el vuelo, las escenas de acción y los momentos emocionales. Cuando un ave se mueve, las plumas cambian ligeramente dependiendo de la velocidad, la dirección del viento y la posición del cuerpo. Los animadores tuvieron que desarrollar movimientos que fueran técnicamente correctos, pero también expresivos para la narrativa. El colorido diseño de las aves es otro aspecto destacado del CGI. La película utiliza colores intensos y combinaciones visuales llamativas para representar la diversidad de la naturaleza. Los tonos azules de Blue, los colores de Perla y las diferentes especies de aves ayudan a crear una experiencia visual dinámica y atractiva. La animación facial de los personajes también fue un elemento importante. Aunque los personajes son animales, necesitan transmitir emociones humanas como alegría, miedo, tristeza o sorpresa. Para lograrlo, los artistas trabajaron en los ojos, los movimientos del pico y las expresiones corporales. Estos detalles permiten que el público conecte emocionalmente con los personajes. La selva amazónica fue uno de los mayores logros visuales de la película. Crear un ambiente natural tan amplio requirió una gran cantidad de trabajo digital. Los artistas tuvieron que diseñar árboles, plantas, ríos, montañas y diferentes tipos de vegetación para construir un ecosistema convincente. Uno de los retos principales fue evitar que la selva pareciera creada por computadora. Aunque la película tiene un estilo fantástico, los creadores buscaron que el entorno tuviera profundidad y variedad. Para ello utilizaron sistemas digitales capaces de generar grandes cantidades de vegetación con diferentes formas, tamaños y colores. La iluminación CGI desempeña un papel esencial en la apariencia de la película. La selva amazónica tiene diferentes condiciones de luz dependiendo del momento del día. La luz del sol atravesando los árboles, las sombras de la vegetación y los reflejos sobre el agua ayudan a crear una atmósfera más realista. El uso de iluminación también sirve para transmitir emociones.
Las escenas alegres utilizan colores brillantes y luces cálidas, mientras que los momentos de peligro pueden presentar tonos más oscuros y contrastes fuertes. De esta manera, la iluminación no solo mejora la apariencia visual, sino que también ayuda a contar la historia. El vuelo de las aves fue otro desafío importante para el equipo de animación. Crear movimientos realistas de vuelo requiere estudiar la forma en que las aves utilizan sus alas, cambian de dirección y mantienen el equilibrio en el aire. Los animadores combinaron observación de animales reales con decisiones artísticas para crear escenas dinámicas. Las escenas de vuelo son uno de los elementos más impresionantes visualmente. La cámara virtual permite movimientos imposibles en una filmación real, siguiendo a los personajes por encima de los árboles, entre montañas y a través de espacios abiertos. Esto crea una sensación de libertad y aventura. El agua también recibió un tratamiento especial dentro de los efectos visuales. Los ríos y ambientes acuáticos de la Amazonía necesitaban mostrar reflejos, movimientos y diferentes niveles de transparencia. La simulación digital permitió crear superficies acuáticas que interactúan con la luz y con los personajes. Otro elemento importante fue la creación de efectos atmosféricos. La película incluye niebla, polvo, lluvia y diferentes condiciones ambientales. Estos detalles ayudan a que el mundo parezca más completo y natural. Aunque son pequeños elementos visuales, tienen un gran impacto en la sensación de profundidad. Las escenas musicales representan otro desafío técnico. En Río 2, la música y el movimiento están muy relacionados. Los personajes deben bailar, volar y moverse siguiendo el ritmo de las canciones. Los animadores tuvieron que coordinar cuidadosamente los movimientos corporales con la música para crear secuencias fluidas. La combinación entre animación y efectos visuales en las escenas musicales permite crear momentos llenos de energía. Los colores, las luces, los movimientos de cámara y la gran cantidad de personajes trabajando juntos convierten estas escenas en espectáculos visuales. Los escenarios de la película también fueron diseñados para apoyar la narrativa. La ciudad de Río de Janeiro y la selva amazónica tienen estilos visuales diferentes. La ciudad representa la vida moderna y cómoda de Blue, mientras que la selva representa sus raíces naturales y el descubrimiento de una nueva parte de su identidad. El contraste entre ambos ambientes fue creado mediante diferentes estilos de iluminación, colores y diseño. La ciudad utiliza estructuras humanas y espacios organizados, mientras que la selva presenta formas más libres, naturales y orgánicas. Los efectos de partículas también tuvieron un papel importante. Elementos como hojas moviéndose, polvo levantado por los personajes, pequeñas partículas de luz y movimientos ambientales ayudan a aumentar el realismo de las escenas. Estos efectos requieren cálculos digitales complejos para integrarse correctamente con los personajes. El diseño de los personajes secundarios también demuestra el cuidado del equipo de CGI. Cada animal tiene características visuales propias. Las diferencias en tamaño, forma, colores y movimientos ayudan al espectador a identificar rápidamente a cada personaje. El personaje de Nigel, por ejemplo, tiene un diseño visual que refleja su personalidad exagerada. Sus movimientos dramáticos, expresiones faciales y estilo de animación están pensados para reforzar su papel cómico como antagonista. La tecnología utilizada en Río 2 permitió crear una gran cantidad de detalles sin perder el estilo artístico de la película. La producción no busca un realismo absoluto, sino una versión estilizada del mundo natural. El objetivo es crear una realidad animada que sea emocionante y visualmente atractiva. El equilibrio entre realismo y fantasía es una de las mayores fortalezas del CGI del filme. Los animales tienen movimientos creíbles, pero también poseen expresiones humanas. Los escenarios parecen naturales, pero tienen colores y diseños más intensos que en la vida real. El trabajo de renderizado también fue fundamental. Cada escena debía ser procesada para combinar modelos digitales, texturas, iluminación y efectos especiales en una imagen final. En una película con tantos personajes y ambientes detallados, este proceso requiere una enorme cantidad de tiempo y recursos tecnológicos. Además de la parte técnica,
los efectos visuales ayudan a transmitir los temas principales de la película. La belleza de la selva refuerza el mensaje sobre la importancia de proteger la naturaleza. Los movimientos de los personajes ayudan a expresar sus emociones y la transformación de Blue a lo largo de la historia. En conclusión, los efectos visuales y el CGI de Río 2 representan un trabajo complejo de animación digital. La creación de plumas, personajes animales, escenarios naturales, iluminación, agua y escenas musicales demuestra el nivel de detalle utilizado en la producción. La película destaca principalmente por su riqueza visual y su capacidad para crear un mundo lleno de color y movimiento. Aunque la historia puede tener una estructura sencilla, el apartado técnico convierte a Río 2 en una experiencia visual impresionante. El uso del CGI no solo sirve para mostrar imágenes bonitas, sino para construir un universo donde los personajes y la naturaleza pueden transmitir emociones y contar una historia. Río 2, 2014, fue una película de animación que llegó a los cines como una secuela de la exitosa primera entrega estrenada en 2011. La producción buscaba repetir el impacto comercial de su antecesora mediante una combinación de aventura, música, comedia y personajes conocidos. La película fue diseñada como una experiencia familiar internacional, con una fuerte presencia visual y una historia ambientada en la selva amazónica. El rendimiento en taquilla de Río 2 fue considerado positivo, especialmente porque logró recuperar ampliamente su inversión de producción y obtuvo una buena respuesta comercial en muchos mercados internacionales. Aunque no alcanzó los mismos niveles de popularidad que algunas de las películas de animación más grandes de la época, consiguió convertirse en un éxito económico importante para el estudio. La película tuvo un presupuesto elevado debido al uso intensivo de animación digital, diseño de personajes, efectos visuales y creación de escenarios naturales detallados. Las películas animadas requieren grandes inversiones porque cada elemento de la imagen debe ser creado digitalmente, desde los personajes hasta los ambientes completos. En el caso de Río 2, la construcción de la selva amazónica y la gran cantidad de animales presentes aumentaron la complejidad de producción. Desde su estreno, la película tuvo una estrategia comercial enfocada principalmente en el público familiar. La presencia de Blue, Perla y otros personajes conocidos ayudó a atraer a espectadores que ya estaban familiarizados con la primera película. Además, la música, los colores llamativos y el enfoque en la aventura permitieron que la película fuera atractiva para niños y familias. El estreno internacional de Río 2 fue importante para su desempeño económico. La película llegó a numerosos países y tuvo una fuerte presencia en mercados donde las películas animadas familiares suelen tener gran aceptación. Su estilo visual basado en la cultura brasileña y la naturaleza ayudó a diferenciarla de otras producciones animadas. En Estados Unidos, la película tuvo una competencia considerable debido a otros estrenos de la misma temporada. A pesar de eso, logró atraer una cantidad importante de espectadores durante sus primeras semanas. Su reconocimiento como continuación de una franquicia ya establecida ayudó a mantener el interés del público. Los mercados internacionales tuvieron un papel fundamental en los ingresos totales de Río 2. La película consiguió una recepción comercial especialmente fuerte en países donde la animación familiar tiene una gran audiencia. La combinación de humor universal, animales protagonistas y una historia sencilla permitió que funcionara en diferentes culturas. Uno de los factores que ayudaron al éxito comercial fue el reconocimiento de los personajes principales. Blue y Perla ya tenían una base de seguidores gracias a la primera película. Las familias que habían disfrutado la aventura original encontraron en la secuela una oportunidad para volver a ver a estos personajes en una nueva historia. Otro elemento importante fue la campaña de promoción. La película fue presentada con avances llenos de colores, escenas musicales y momentos cómicos. La publicidad se enfocó en la diversión y la aventura, destacando la belleza visual de la selva y la personalidad de los personajes. La música también tuvo un papel importante en la promoción. Las canciones y el ambiente brasileño fueron utilizados para crear una identidad reconocible. La película buscaba transmitir una sensación de celebración y energía,
lo que ayudó a atraer al público que buscaba una experiencia familiar ligera y entretenida. Aunque Río 2 tuvo buenos resultados comerciales, recibió opiniones divididas en comparación con la primera película. Algunos espectadores disfrutaron de la expansión del mundo y de los nuevos personajes, mientras que otros consideraron que la historia no tenía la misma sorpresa o frescura que la original. Estas opiniones no afectaron significativamente su desempeño económico. En el cine familiar, una película puede funcionar comercialmente incluso si las críticas son variadas, especialmente cuando cuenta con personajes conocidos y una fuerte identidad visual. Después de su paso por los cines, Río 2 continuó su recorrido comercial mediante los formatos domésticos. El lanzamiento en medios físicos y digitales permitió que la película llegara a hogares de todo el mundo y ampliara su vida comercial más allá de las salas de cine. El lanzamiento en formato doméstico incluyó versiones en Blu-ray, DVD y copias digitales. Estos formatos permitieron que las familias pudieran volver a disfrutar la película desde casa. Para una producción animada familiar, este mercado es especialmente importante porque muchas películas tienen una larga vida después de su estreno cinematográfico. La edición doméstica de Río 2 fue diseñada para aprovechar la calidad visual de la animación. La versión en alta definición permitió apreciar mejor los detalles de los personajes, las plumas, los colores de la selva y los efectos visuales. La calidad de imagen fue uno de los principales atractivos para quienes adquirieron la película en Blu-ray. El apartado de sonido también recibió atención en las versiones domésticas. La música y los efectos ambientales tienen un papel importante en la experiencia de la película, por lo que las ediciones de alta calidad permitieron disfrutar mejor de las canciones, los diálogos y la ambientación de la selva. Como ocurre con muchas películas animadas, el lanzamiento doméstico también incluyó contenido adicional para atraer a los compradores. Estos materiales suelen ofrecer una mirada al proceso creativo, la creación de personajes, la animación, la música y otros aspectos de la producción. Los contenidos adicionales son especialmente interesantes en películas de animación porque permiten conocer el enorme trabajo detrás de cada escena. Los espectadores pueden descubrir cómo se diseñaron los animales, cómo se creó la selva digital y cómo los actores dieron vida a los personajes mediante sus voces. El mercado digital también tuvo importancia para Río 2. Con el crecimiento de las plataformas digitales, las películas comenzaron a tener nuevas formas de distribución después del estreno en cines. La disponibilidad para compra o alquiler digital permitió que más espectadores accedieran a la película sin necesidad de adquirir una copia física. La llegada a formatos domésticos ayudó a que la película mantuviera su popularidad entre familias y nuevos espectadores. Muchas películas animadas encuentran una segunda vida comercial cuando llegan al hogar, ya que pueden ser vistas repetidamente por niños y compartidas entre diferentes generaciones. Otro aspecto importante del lanzamiento doméstico fue su valor como producto familiar. Las películas de animación suelen tener una ventaja en este mercado porque los niños disfrutan viendo sus películas favoritas varias veces. Esto aumenta la importancia de las ventas de DVD, Blu-ray y formatos digitales. Comparada con otras grandes producciones animadas, Río 2 tuvo un desempeño comercial más moderado, pero logró cumplir sus objetivos financieros. No se convirtió en uno de los mayores fenómenos de animación de la década, pero sí demostró que la franquicia tenía suficiente fuerza para atraer espectadores. El éxito económico de la película también confirmó el interés del público por historias protagonizadas por animales y ambientadas en lugares exóticos. La combinación de aventura, humor y música permitió que Río 2 tuviera una identidad diferente dentro del género. La película también se benefició de su atractivo internacional. Al no depender únicamente de referencias culturales específicas, pudo conectar con diferentes públicos. Los temas familiares, la amistad y la búsqueda de identidad son elementos comprensibles para espectadores de distintas edades y países. En términos comerciales, Río 2 representa un ejemplo de cómo una secuela animada puede funcionar al ampliar el universo de una película anterior. Aunque algunas secuelas enfrentan dificultades para superar la original, esta producción logró mantener la atención del público mediante nuevos escenarios y conflictos.
El lanzamiento doméstico también contribuyó a fortalecer la marca de la franquicia. La disponibilidad de la película en diferentes formatos permitió que nuevos espectadores conocieran la historia y que los seguidores de la primera película continuaran conectados con los personajes. En conclusión, Río 2 tuvo un recorrido comercial exitoso y consiguió buenos resultados en taquilla gracias a su atractivo familiar, sus personajes conocidos, su música y su impresionante estilo visual. Aunque no fue una de las películas animadas más grandes de todos los tiempos, logró convertirse en una producción rentable y popular. Su lanzamiento en DVD, Blu-ray y formatos digitales permitió que la película continuara llegando al público después de su estreno en cines. La calidad de la animación, los contenidos adicionales y la posibilidad de disfrutarla en casa ayudaron a mantener su valor como entretenimiento familiar. La película amplía el universo de la primera entrega llevando a los protagonistas desde la ciudad de Río de Janeiro hasta la selva amazónica. Como cualquier producción cinematográfica, tiene varios aspectos destacados que funcionan muy bien, pero también presenta algunas debilidades relacionadas principalmente con la historia y el desarrollo de ciertos elementos. Uno de los mayores puntos positivos de Río 2 es su calidad visual. La película presenta una animación muy colorida, detallada y llena de energía. La representación de la selva amazónica es uno de los elementos más impresionantes, ya que los escenarios están creados con una gran variedad de colores, plantas, animales y paisajes naturales. La película consigue transmitir una sensación de belleza y aventura gracias a su diseño artístico. El trabajo de animación de los personajes también es una de las fortalezas principales. Los movimientos de las aves, las expresiones faciales y los detalles de sus plumas están realizados con mucho cuidado. Blue, Perla y los demás personajes tienen diseños únicos que permiten reconocer fácilmente sus personalidades a través de su apariencia y sus movimientos. Otro punto positivo importante es la música. Al igual que la primera película, Río 2 utiliza canciones llenas de ritmo inspiradas en la cultura brasileña. La música aporta energía a la película y ayuda a crear una atmósfera alegre. Las escenas musicales son visualmente llamativas y combinan perfectamente con el estilo colorido de la producción. La ambientación de la película también es un aspecto destacado. La decisión de trasladar la historia a la Amazonía permite explorar un escenario diferente y ampliar el mundo de los personajes. La selva no funciona solamente como un lugar donde ocurre la acción, sino como un elemento importante de la historia que representa las raíces y la conexión con la naturaleza. Uno de los mayores logros de la película es el desarrollo del personaje de Blue. A diferencia de muchos protagonistas de aventuras, Blue no es un personaje completamente seguro o valiente desde el principio. Tiene miedos, dudas y dificultades para adaptarse. Esta característica lo hace más cercano al público porque su crecimiento se basa en aprender a superar sus inseguridades. La relación entre Blue y Perla también es uno de los aspectos positivos. La película muestra una pareja con personalidades diferentes, pero que aprende a trabajar junta. Blue representa la comodidad y la seguridad, mientras que Perla representa la conexión con la naturaleza y la aventura. Sus diferencias generan conflictos, pero también muestran que pueden complementarse. El tema de la familia es otro punto fuerte. La película explora la relación entre padres e hijos y la importancia de conocer nuestras raíces. Blue debe aprender que su familia necesita más que protección, también necesita libertad, comprensión y apoyo para descubrir su propia identidad. El conflicto entre Blue y Eduardo, el padre de Perla, es interesante porque representa dos formas diferentes de entender la vida. Eduardo defiende las tradiciones y la vida salvaje, mientras Blue representa una experiencia más cercana al mundo humano. Este contraste permite explorar temas como la aceptación y la importancia de respetar diferentes formas de vivir. La película también transmite un mensaje positivo sobre la conservación de la naturaleza. La selva amazónica es presentada como un lugar valioso que debe ser protegido. Aunque el mensaje ambiental no es extremadamente complejo, resulta adecuado para una película familiar y ayuda a enseñar a los espectadores jóvenes sobre la importancia del medio ambiente. El humor es otro elemento que funciona bien. Personajes como Nico,
Pedro y Nigel aportan momentos divertidos que mantienen la película entretenida. Las bromas, las situaciones exageradas y las diferencias entre los personajes crean escenas ligeras que ayudan a equilibrar los momentos más emocionales. La presencia de personajes secundarios también aumenta la variedad de la historia. Cada personaje tiene una personalidad diferente y contribuye a crear un mundo más amplio. Aunque algunos no tienen mucho desarrollo, ayudan a mantener la energía y el ritmo de la película. Otro punto positivo es que Río 2 es una película accesible para diferentes edades. Los niños pueden disfrutar de los colores, la música y las aventuras, mientras que los adultos pueden encontrar mensajes relacionados con la familia, la identidad y los cambios personales. La película también destaca por su capacidad de entretener sin depender exclusivamente de la acción. Aunque existen momentos de aventura y peligro, la historia se enfoca principalmente en las relaciones entre los personajes. Esto permite que la película tenga un enfoque más familiar. Sin embargo, Río 2 también presenta varios puntos negativos. Una de las principales críticas está relacionada con la historia. Aunque la idea de llevar a Blue y Perla a la Amazonía tiene mucho potencial, el desarrollo de la trama no siempre aprovecha completamente esa oportunidad. El guión puede sentirse más simple en comparación con otras películas de animación que presentan historias más profundas. Los conflictos principales son fáciles de entender, pero algunos temas importantes podrían haber sido explorados con mayor detalle. Uno de los problemas principales es que la película intenta incluir demasiados elementos al mismo tiempo. La historia combina el conflicto familiar, la búsqueda de identidad, la amenaza ambiental, el regreso de Nigel, los nuevos personajes y numerosas escenas musicales. Debido a esto, algunos aspectos quedan menos desarrollados. El personaje de Eduardo tiene mucho potencial, pero su conflicto con Blue podría haber sido más profundo. La diferencia entre ambos personajes plantea preguntas interesantes sobre identidad y pertenencia, pero la película resuelve estos problemas de una manera bastante rápida. El desarrollo de algunos personajes secundarios también es limitado. Aunque son divertidos y aportan humor, muchos no reciben suficiente atención para que el público conozca más sobre ellos. Algunos personajes parecen existir principalmente para crear momentos cómicos. El villano Nigel es otro elemento que puede considerarse una debilidad. Aunque es entretenido y tiene una personalidad divertida, no representa una amenaza tan fuerte como otros antagonistas de películas animadas. Su historia de venganza podría haber tenido más impacto emocional. El ritmo de la película también tiene algunos problemas. Hay momentos donde la historia avanza muy rápido y otros donde parece detenerse demasiado en escenas secundarias. La gran cantidad de canciones y bromas puede hacer que la trama principal pierda fuerza en ciertos momentos. Otro aspecto negativo es que la película puede resultar predecible. Muchas de las situaciones siguen una estructura común de películas familiares. El protagonista enfrenta un problema, aprende una lección y finalmente supera el desafío. Aunque esta fórmula funciona, algunos espectadores pueden sentir falta de sorpresa. El humor también puede dividir opiniones. Mientras que muchos niños disfrutarán las bromas físicas y exageradas, algunos adultos pueden encontrar ciertas escenas demasiado simples. La película está claramente dirigida a un público familiar, por lo que no todos los chistes tienen el mismo impacto para diferentes edades. Comparada con otras películas de animación, Río 2 puede parecer menos emocionalmente profunda. Algunas producciones del género logran combinar entretenimiento con temas más complejos y reflexivos. Río 2 se enfoca más en la diversión y la aventura que en una exploración profunda de sus temas. Otro punto discutible es que la película no aprovecha completamente el potencial de la cultura amazónica. La selva está representada de manera hermosa, pero algunos elementos culturales y naturales podrían haber sido desarrollados con más profundidad para enriquecer la historia. La relación entre Blue y sus hijos también podría haber recibido más atención. La película muestra que Blue quiere protegerlos, pero podría haber explorado más cómo aprende a aceptar que ellos necesitan experimentar el mundo por sí mismos. A pesar de estas debilidades,
muchos de los aspectos negativos no afectan completamente la experiencia general. Río 2 cumple su objetivo principal de ofrecer una aventura familiar entretenida y visualmente atractiva. La película tiene éxito especialmente cuando se centra en sus personajes principales y en los mensajes familiares. Blue continúa siendo un protagonista fácil de apoyar porque sus inseguridades y esfuerzos por mejorar lo hacen más realista. La combinación de animación, música y humor permite que la película sea agradable incluso cuando la historia no alcanza un nivel muy complejo. Su mayor fortaleza está en la experiencia general que ofrece, más que en la originalidad de su argumento. En conclusión, Río 2 tiene muchos puntos positivos, como su excelente animación, música, personajes carismáticos, mensajes familiares y representación visual de la naturaleza. Es una película llena de energía que puede entretener especialmente al público familiar. Sus principales puntos negativos están relacionados con un guión sencillo, algunos personajes poco desarrollados, un villano menos impactante y una historia que intenta abarcar demasiados elementos. Aunque no alcanza la profundidad de algunas grandes películas de animación, sigue siendo una producción entretenida. En definitiva, Río 2 es una película con más fortalezas que debilidades. No busca ser una historia compleja o dramática, sino una aventura alegre con música, humor y mensajes positivos. Para quienes disfrutan de películas familiares llenas de color y diversión, sus aspectos positivos hacen que sea una experiencia recomendable. Detrás de la película existe un importante trabajo creativo realizado por directores, guionistas, diseñadores y artistas de animación que dieron forma al mundo de la selva amazónica y a la evolución de sus personajes. La dirección y el guión fueron elementos fundamentales para definir el tono, los temas y la estructura narrativa de esta secuela. El director principal de Río 2 fue Carlos Saldanha, un cineasta brasileño conocido por su trabajo dentro del campo de la animación. Saldanha ya tenía una relación importante con el universo de Río, ya que también estuvo involucrado en la creación de la primera película. Su conocimiento de los personajes y del estilo visual de la franquicia fue una ventaja para desarrollar esta segunda aventura. Carlos Saldanha nació en Brasil y desde joven tuvo interés por la animación y el arte digital. Su carrera dentro de la industria cinematográfica estuvo marcada por la combinación de tecnología avanzada y narrativas familiares. Antes de trabajar en Río, participó en importantes proyectos de animación donde desarrolló experiencia en dirección, diseño visual y creación de personajes. Una de las características principales del trabajo de Saldanha como director es su capacidad para combinar emoción y entretenimiento. Sus películas suelen presentar historias accesibles para diferentes edades, utilizando personajes con personalidades fuertes y escenarios visualmente impresionantes. En Río 2, aplicó esta filosofía creando una aventura que no solo buscaba entretener, sino también transmitir mensajes sobre familia, identidad y protección de la naturaleza. Como director, Saldanha tuvo la responsabilidad de coordinar todos los departamentos creativos de la producción. En una película de animación, el director no trabaja únicamente con actores, sino con equipos de artistas digitales, animadores, diseñadores de personajes, especialistas en efectos visuales y compositores. Cada decisión visual y narrativa debe estar conectada con la visión general de la película. Uno de los principales objetivos de Saldanha en Río 2 fue expandir el mundo presentado en la primera película. Mientras la primera historia se desarrollaba principalmente en Río de Janeiro y se centraba en la relación entre Blue y Perla, la secuela lleva a los personajes a la Amazonía para explorar sus raíces naturales. El director utilizó la selva amazónica como un elemento importante dentro de la narrativa. No quería que la naturaleza fuera simplemente un escenario de fondo, sino que funcionara como una parte esencial de la historia. La selva representa un nuevo desafío para Blue y simboliza el descubrimiento de una identidad diferente. Saldanha también trabajó para mantener la personalidad visual de la franquicia. Río 2 conserva el estilo colorido, alegre y lleno de movimiento que caracteriza a la serie. El director aprovechó la animación digital para crear escenas de vuelo, secuencias musicales y paisajes naturales llenos de energía.
Otro aspecto importante de su dirección fue el equilibrio entre comedia y emoción. La película contiene muchas escenas divertidas, pero también momentos relacionados con la familia y el crecimiento personal. Saldanha buscó que el humor no eliminara los momentos emocionales, sino que ayudara a hacer la historia más cercana para el público. En cuanto al guión, Río 2 fue escrito por Carlos Saldanha junto con otros colaboradores de la producción. La escritura de una secuela presenta un desafío especial porque debe continuar una historia conocida sin repetir exactamente lo que ocurrió anteriormente. Los guionistas tuvieron que encontrar una nueva dirección para los personajes manteniendo los elementos que hicieron atractiva la primera película. El guión se construye alrededor del conflicto principal de Blue, la dificultad de adaptarse a un ambiente donde no se siente completamente seguro. Después de vivir como un ave doméstica durante muchos años, Blue debe enfrentarse a un mundo donde sus habilidades naturales son puestas a prueba. Los escritores desarrollaron esta idea para explorar el tema de la identidad. Blue no pertenece completamente a un solo mundo. Tiene una conexión profunda con los humanos que lo criaron, pero también forma parte de una especie que tiene sus propias tradiciones y formas de vida. El guión plantea la pregunta de si una persona debe cambiar para pertenecer o si puede aceptar todas las partes que forman su personalidad. La relación familiar también fue uno de los puntos centrales del trabajo de escritura. La historia muestra a Blue y Perla como padres con diferentes formas de ver la vida. Blue es más protector y preocupado por la seguridad, mientras que Perla quiere que sus hijos conozcan la naturaleza y sus raíces. Los escritores utilizaron esta diferencia para crear conflictos familiares realistas. Aunque Blue y Perla se quieren, no siempre están de acuerdo sobre lo que es mejor para su familia. Esta situación permite mostrar que incluso las personas cercanas pueden tener opiniones diferentes y necesitan aprender a comunicarse. La creación del personaje de Eduardo también fue importante dentro del guión. Eduardo representa una visión más tradicional y estricta de la vida. Su conflicto con Blue permite explorar la diferencia entre aceptar las costumbres antiguas y adaptarse a nuevas formas de pensar. El guión evita presentar a Eduardo simplemente como un personaje negativo. Sus acciones están motivadas por el deseo de proteger a su familia y mantener sus tradiciones. Esta decisión permite que el conflicto sea más interesante porque ambas partes tienen razones comprensibles. Otro elemento importante del trabajo de los escritores fue la inclusión del mensaje ambiental. La película muestra la importancia de proteger la selva amazónica y las especies que viven en ella. Aunque el mensaje está presentado de manera familiar y sencilla, forma parte del tema general de respeto hacia la naturaleza. Los guionistas también tuvieron que desarrollar el regreso de Nigel, el antagonista de la primera película. Su presencia permite conectar ambas historias y añadir un elemento de comedia y aventura. Sin embargo, el enfoque del personaje en esta secuela es más humorístico que dramático. La escritura de los personajes secundarios fue diseñada para mantener la energía de la película. Nico, Pedro y otros personajes aportan humor y ayudan a crear momentos más ligeros. Aunque algunos tienen menos desarrollo, cumplen una función importante dentro del ritmo de la historia. Uno de los desafíos principales del guión fue equilibrar todos los elementos presentes. Río 2 incluye aventura, música, comedia, conflictos familiares y temas ambientales. Los escritores tuvieron que organizar estos elementos para que la película mantuviera una estructura entretenida. La dirección de Carlos Saldanha también influyó en la forma en que se presentó el guión. Muchas decisiones visuales ayudaron a fortalecer la historia. Por ejemplo, las escenas de vuelo representan la libertad de los personajes, mientras que los ambientes de la selva representan el descubrimiento y la conexión con la naturaleza. El trabajo conjunto entre dirección y escritura permitió que los personajes tuvieran una evolución clara. Blue comienza la película preocupado por mantener una vida cómoda, pero termina aceptando nuevos desafíos y comprendiendo mejor su lugar dentro de su familia. Perla también experimenta cambios importantes. Aunque mantiene su personalidad fuerte, aprende a comprender las preocupaciones de Blue.
La historia muestra que ambos personajes necesitan adaptarse para construir una relación familiar más equilibrada. El estilo de dirección de Saldaña se caracteriza por un fuerte enfoque visual. En Río 2, cada escena está diseñada para aprovechar las posibilidades de la animación. Los colores, los movimientos de cámara y los escenarios trabajan juntos para crear una experiencia dinámica. La música y las escenas de baile también recibieron atención especial durante la dirección. Saldaña utilizó estos elementos para representar la energía de la cultura brasileña y crear momentos de celebración dentro de la película. Aunque Río 2 recibió opiniones variadas sobre su historia, el trabajo creativo detrás de la película demuestra una gran atención al detalle. La dirección y el guión lograron mantener la identidad de la franquicia mientras introducían nuevos personajes y conflictos. En conclusión, Carlos Saldaña tuvo un papel fundamental como director de Río 2, aportando su experiencia, su visión artística y su conexión con la cultura brasileña. Su trabajo permitió que la película mantuviera el estilo visual y emocional de la primera entrega mientras ampliaba su universo. Los escritores, incluyendo al propio Saldaña y sus colaboradores, construyeron una historia centrada en temas universales como la familia, la identidad y la aceptación. Aunque algunos aspectos del guión podrían haber sido desarrollados con mayor profundidad, la estructura general consigue ofrecer una aventura entretenida y accesible. Al tratarse de una historia ambientada entre la cultura brasileña, la selva amazónica y una aventura familiar, la música debía transmitir alegría, energía, emoción y conexión con la naturaleza. La banda sonora no funciona solamente como acompañamiento de las imágenes, sino como una herramienta narrativa que ayuda a expresar los sentimientos de los personajes y el ambiente de cada escena. El compositor principal de la música instrumental de Río 2 fue John Towle, un reconocido compositor de cine conocido por crear bandas sonoras con mucha energía, emoción y variedad de estilos. Powell ya tenía experiencia trabajando en grandes producciones de animación y aventura, por lo que su estilo encajaba perfectamente con una película que necesitaba combinar acción, comedia, momentos familiares y secuencias musicales. El trabajo de John Towle en Río 2 consistió en crear una identidad musical que acompañara la evolución de Blue y su viaje hacia la Amazonía. La música debía representar el conflicto interno del protagonista, un personaje que está acostumbrado a la seguridad de la vida humana, pero que debe enfrentarse a un mundo natural completamente diferente. Una de las características más importantes de la banda sonora es la combinación entre música orquestal y sonidos inspirados en Brasil. Powell utiliza instrumentos tradicionales, ritmos tropicales y elementos de percusión para crear una sensación de autenticidad. La mezcla entre una gran orquesta cinematográfica y sonidos brasileños permite que la película tenga una atmósfera alegre y llena de movimiento. La música de Río 2 refleja constantemente el ambiente donde ocurre la historia. Cuando la película muestra la ciudad, los sonidos son más modernos y urbanos, mientras que las escenas en la selva utilizan composiciones más naturales y expansivas. Esta diferencia musical ayuda a representar el contraste entre el mundo donde Blue creció y el lugar donde descubre sus raíces. Uno de los mayores desafíos para John Towle fue crear música que pudiera funcionar junto con la animación. En una película de este tipo, cada movimiento de los personajes debe estar sincronizado con el ritmo musical. Las escenas de vuelo, baile y acción requieren una coordinación precisa entre animación y sonido para lograr una experiencia fluida. La música de acción dentro de Río 2 utiliza ritmos rápidos y composiciones intensas para aumentar la emoción de las escenas. Las persecuciones y momentos de peligro reciben una energía especial gracias al uso de instrumentos de percusión y cambios rápidos en la melodía. La música ayuda a que las escenas parezcan más grandes y emocionantes. En contraste, las escenas familiares utilizan composiciones más suaves y emotivas. La relación entre Blue, Perla y sus hijos es uno de los elementos centrales de la historia, y la música ayuda a mostrar los sentimientos de los personajes. Los momentos de cariño, preocupación o descubrimiento tienen una base musical más tranquila que permite al público conectarse emocionalmente. El personaje de Blue recibe una atención especial dentro de la composición musical. Su música refleja su personalidad,
Al principio es un personaje inseguro, preocupado y fuera de su ambiente natural. Conforme avanza la historia, los temas musicales asociados con él evolucionan para mostrar mayor confianza y valentía. Perla, por otro lado, está representada con una energía musical más fuerte y libre. Su conexión con la naturaleza y su deseo de que su familia conozca sus raíces se reflejan mediante melodías más abiertas y dinámicas. La diferencia entre los temas musicales de Blue y Perla ayuda a destacar sus personalidades opuestas. La música también tiene un papel importante en la representación de la selva amazónica. Las composiciones buscan transmitir una sensación de grandeza y misterio. Los sonidos amplios y los instrumentos de percusión crean la impresión de estar en un ecosistema lleno de vida. Además de la música instrumental, Río 2 cuenta con varias canciones que forman parte esencial de la experiencia. Estas canciones combinan ritmos brasileños, música pop y estilos modernos para atraer tanto al público infantil como al adulto. Las canciones ayudan a mantener el tono divertido y festivo de la película. Las secuencias musicales son uno de los aspectos más destacados de la producción. Los personajes no solamente cantan, sino que también bailan y se mueven siguiendo la música. La combinación entre animación, coreografía y sonido crea momentos visualmente espectaculares. La música brasileña tiene una influencia muy fuerte en la película. Los ritmos de samba y otros estilos relacionados con Brasil ayudan a establecer la ubicación cultural de la historia. Estos sonidos aportan una sensación de celebración y reflejan la energía característica del ambiente brasileño. La banda sonora también utiliza la música para reforzar los mensajes principales de la película. La idea de familia, identidad y conexión con la naturaleza aparece reflejada en diferentes temas musicales. Las melodías funcionan como una extensión de las emociones de los personajes. Otro aspecto importante es el equilibrio entre humor y música. Muchas escenas cómicas utilizan composiciones ligeras y ritmos divertidos para aumentar el efecto de las situaciones. La música ayuda a que los momentos de comedia tengan más energía y personalidad. El personaje de Nigel también recibe un tratamiento musical particular. Como antagonista, sus escenas utilizan tonos más dramáticos y exagerados, pero con un enfoque cómico. La música refleja su personalidad orgullosa y teatral, haciendo que sus apariciones sean más entretenidas. Los personajes secundarios como Nico y Pedro también están muy relacionados con la música. Sus personalidades alegres y su amor por el ritmo permiten incluir momentos musicales que aportan diversión. Estos personajes ayudan a mantener la conexión entre la película y el ambiente festivo de la primera entrega. La producción musical de Río 2 demuestra la importancia de adaptar la música al estilo de una película animada. No basta con crear melodías agradables, la música debe trabajar junto con la historia, los personajes y las imágenes. Yon Tao logró crear una banda sonora que acompaña cada etapa del viaje. El diseño de sonido también complementa la música. Los sonidos de la selva, los animales, el vuelo de las aves y los ambientes naturales trabajan junto con la composición para crear una experiencia más completa. La combinación de todos estos elementos hace que el mundo de la película parezca más vivo. Una de las fortalezas principales del trabajo musical es su capacidad para cambiar de tono rápidamente. Río 2 pasa constantemente entre aventura, comedia, emoción y celebración. La música debe adaptarse a estos cambios, y la composición consigue mantener una identidad coherente. Aunque la banda sonora tiene muchas cualidades positivas, algunas personas pueden considerar que sigue estructuras típicas de películas familiares de animación. Algunas melodías y estilos pueden sentirse familiares para quienes están acostumbrados a este tipo de producciones. Sin embargo, la incorporación de elementos brasileños ayuda a darle una personalidad propia. La música de Río 2 también es importante porque conecta la película con su público objetivo. Los ritmos alegres y las canciones fáciles de recordar hacen que la experiencia sea más accesible para niños y familias. La música se convierte en una parte fundamental del atractivo comercial de la película. El trabajo de Yon Tao muestra cómo una banda sonora puede mejorar una película animada.
Sus composiciones no solo acompañan las escenas, sino que ayudan a contar la historia. La evolución emocional de Blue, los conflictos familiares y la belleza de la naturaleza están reforzados por el diseño musical. En conclusión, el BGM y la música de Río 2 son elementos esenciales para el éxito de la película. Yon Tao creó una banda sonora que combina emoción cinematográfica, ritmos brasileños, aventura y momentos familiares. Su trabajo ayuda a construir un mundo lleno de energía y color. La música de la película destaca por su capacidad para representar personajes, ambientes y emociones. Desde las escenas de vuelo hasta los momentos más íntimos entre la familia, cada composición cumple una función dentro de la narrativa. La combinación de sonidos tradicionales y modernos convierte a Río 2 en una experiencia musicalmente atractiva. Durante la parte final de la historia, el conflicto principal se intensifica cuando los personajes deben proteger la selva amazónica y a la comunidad de guacamayos azules. La amenaza contra su hogar no solamente representa un peligro físico, sino también un desafío para la unión de todos los personajes. La película muestra que las diferencias entre ellos pueden desaparecer cuando tienen un objetivo común. Antes del enfrentamiento final, Blue ya ha experimentado un gran cambio personal. Al principio de la película, él era un personaje que dependía mucho de la seguridad y comodidad de la vida humana. Aunque amaba a su familia, tenía miedo de la naturaleza y dudaba de sus propias capacidades como ave. La selva representaba para él un lugar desconocido donde sentía que no pertenecía. Sin embargo, a través de las diferentes experiencias que vive en la Amazonía, Blue comienza a comprender que sus diferencias no son una debilidad. Aunque no creció como un guacamayo salvaje, eso no significa que sea menos importante o menos capaz. Sus experiencias con los humanos le han dado habilidades y una forma diferente de ver el mundo. En el clímax de la película, Blue demuestra que no necesita convertirse en otra persona para ser aceptado. En lugar de intentar copiar completamente el estilo de vida de Eduardo y los demás guacamayos, utiliza sus propias cualidades para ayudar a su familia y proteger a quienes ama. Este momento es importante porque representa la evolución del personaje. Blue finalmente deja de verse a sí mismo como alguien inferior. Comprende que su identidad está formada por todas sus experiencias, su vida junto a Linda, su relación con Perla, su papel como padre y su conexión con la naturaleza. La relación entre Blue y Eduardo también alcanza una resolución importante. Durante gran parte de la película, Eduardo cuestiona si Blue realmente pertenece a la familia de los guacamayos porque fue criado por humanos. Él representa una visión más tradicional donde la identidad depende de las costumbres y la forma de vida. Pero al final, Eduardo reconoce que Blue ha demostrado algo más importante: su amor por Perla, sus hijos y su disposición para proteger a la familia. Aunque Blue no comparte exactamente la misma historia que Eduardo, demuestra que tiene valores fundamentales que lo convierten en parte del grupo. El cambio de Eduardo muestra uno de los mensajes principales de la película: las personas no deben ser juzgadas únicamente por su origen o por la forma en que fueron criadas. La verdadera pertenencia también está relacionada con las acciones, los sentimientos y la manera en que una persona trata a los demás. Perla también tiene un papel importante en el desenlace. A lo largo de la historia, ella quería que su familia conociera sus raíces y se conectara con la vida natural. Sin embargo, al final comprende que la vida que construyó con Blue también es valiosa. El final demuestra que Perla no tiene que elegir entre su pasado y su presente. Puede mantener su conexión con la naturaleza mientras continúa formando una familia con Blue. La película presenta la idea de que diferentes mundos pueden coexistir en lugar de tener que reemplazarse. Los hijos de Blue y Perla también completan su propio viaje. Al estar entre dos culturas diferentes, ellos representan una nueva generación capaz de unir ambos mundos. No necesitan decidir si pertenecen únicamente a la ciudad o a la selva, pueden aceptar ambas partes de su identidad. La amenaza ambiental que aparece en la historia también recibe una resolución. Los personajes trabajan juntos para defender su hogar y mostrar la importancia de proteger la naturaleza.
La película utiliza este conflicto para transmitir que los seres humanos y los animales tienen una responsabilidad compartida en el cuidado del planeta. El mensaje ecológico del final es claro: la naturaleza tiene un valor que debe ser respetado. La selva no es simplemente un lugar donde viven los personajes, sino un ecosistema que necesita protección para que diferentes especies puedan sobrevivir. Otro elemento importante del final es la derrota de Nigel. El personaje regresa como antagonista buscando vengarse de Blue, pero sus planes nuevamente terminan provocando situaciones cómicas. Su conclusión mantiene el tono ligero de la película y demuestra que su obsesión por la venganza nunca logra superar los vínculos de amistad y familia de los protagonistas. Nigel funciona como contraste con Blue. Mientras Blue aprende a aceptar a los demás y superar sus inseguridades, Nigel permanece atrapado en su orgullo y deseo de demostrar superioridad. La diferencia entre ambos personajes muestra dos caminos opuestos, uno basado en la aceptación y otro basado en el resentimiento. Después del conflicto final, la película termina mostrando una nueva etapa para Blue y su familia. Ya no son simplemente una familia que vive en la ciudad, sino un grupo que ha aprendido a valorar sus diferentes orígenes.